Muy buenos días, mis hermanos. Que la gracia de Dios caiga sobre cada uno de ustedes para que los bendiga con su palabra que van a recibir hoy. Amigos que me visitan, un gran saludo. Bueno, vamos a continuar con el tema de Proverbios. Hoy vamos a estudiar Proverbios 22 del 5 al 8. Del 5 al 8. Dice así: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alegrará de ellos. El que guarda su alma se alegrará de ellos. Luego dice así: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Bueno, aquí tenemos 4 temas importantes. Sí, habla, el primer tema es ¿qué fin le espera al incrédulo, al que rechaza al Señor? El segundo tema es la educación a los hijos en las Escrituras. El tercer tema es el abuso de los ricos ante los pobres. Y el cuarto tema es la cosecha, lo que se siembra sale la cosecha. Esta es una ley espiritual irrevocable y que no se puede transgredir sin consecuencias. Bueno, empezamos con el primero. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Bueno, aquí lo que podemos ver es que Dios nos está señalando, ¿verdad?, cuáles las consecuencias de un camino de incredulidad. Jesucristo lo dijo claramente: sin mí nada pueden hacer. Cuando una persona rechaza la luz, pues ¿qué va a pasar? Pues las tinieblas lo van a invadir. Porque acá hay dos cosas: o tenemos luz en la mente o tenemos tinieblas. Si buscamos la Biblia se prende la luz. Si rechazamos la Biblia, automáticamente brotan las tinieblas. Eso no es caso ni de buscarlo. Una mente sin luz de Cristo, sin luz de amor, sin luz de la palabra, es una mente que va a estar completamente oscuras. Es como cuando tú vienes y apagas la luz, ¿qué pasa? La oscuridad aparece enseguida. Si tú prendes la luz, ¿verdad?, las tinieblas desaparecen, porque la luz ilumina todo. Cuando una persona anda en tinieblas, esa persona obviamente no tiene luz para ver dónde camina, para dirigir sus pasos, para ordenar sus caminos, ¿verdad? No ve por dónde va. Y entonces, como dice abajo, en cambio el que guarda su alma se alejará de ellos. O sea, una persona, un ciego, no puede guiar a otro ciego. Entonces, el que guarda su alma es la persona que busca la luz. Esa luz, cuando llega a su vida, le va a avisar, le va a aclarar, le va a discernir, ¿verdad?, lo que tiene adelante. Y se da cuenta que este amigo que tiene es ciego y que se va porreando por todos lados, y que pues tú no tienes por qué seguirlo. Tú vas a seguir lo que ves, el camino que tú ves, ¿verdad? Tenemos acá algunos otros pasajes, como son Proverbios 13:15. Dice así:
El buen samaritano da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar el contraste para que nosotros, los espectadores, los que estamos observando, ¿verdad?, podamos elegir qué camino vamos a agarrar. Tenemos también Proverbio 15, 19. Proverbios 15 y 19, que dice lo siguiente: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Aquí una persona, la escritura menciona a una persona que está en tinieblas, ¿verdad? Porque las tinieblas puede manejar un abanico de personalidades y de conductas. Hay que no son perezosos y ganan mucho dinero, pero al final de cuentas están en tinieblas y también van a ser atravesados de muchos dolores. En este caso habla del perezoso. El camino del perezoso es como seto de espinos, ¿verdad? Porque pues se va a espinar, va a recibir la consecuencia de eso, mas la vereda de los rectos como una calzada. O sea, el camino de uno que ve es un camino que está allanado y tú puedes caminar correctamente. Si tú decides cerrar los ojos y quedarte en tinieblas, ese ya es tu problema. Bueno, aquí tenemos Josué 23:13, dice así lo siguiente: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. La escritura reconoce que el camino de un transgresor es un camino duro, con muchos problemas, y te enfrentas a un mundo hostil, oscuro, sin ningún tipo de revestimiento, sin ningún tipo de seguridad, y vas derechito a la destrucción y a la ruina. Salmo 11:6 dice lo siguiente: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. O sea, tienes al diablo en tu contra y tienes a Dios en tu contra. Entonces dime tú, mi amigo que me escuchas, ¿qué posibilidades tienes de poder alcanzar la vida que has soñado? Ninguna. Tienes todo en tu contra. No hay ninguna posibilidad. Pasamos al segundo pasaje. Versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Por eso, para nosotros, para el avisado, para el que tiene luz, va a poder darle a su hijo la mejor oportunidad, ¿verdad?, de evitar el sufrimiento y el fracaso. ¿Por qué? Porque un padre, un cabeza de familia, que está siendo iluminado, ¿verdad?, que constantemente tiene contacto con la verdad y con la vida, entonces es una persona que siempre está instruyendo a su hijo, porque ya sabe que si el chamaco crece
y no tiene la instrucción del cielo y no tiene la formación espiritual, el chamaco va a crecer en tinieblas. Y cuando esté grande va a rechazar a Jesús y va a ser atravesado por muchos dolores. Así que este es el punto. Dice que cuando creciera, aunque fuere viejo, no se apartará de su camino. ¿Por qué una persona que es instruida de chica, cuando fuere viejo, no se va a apartar? Porque una persona que es instruida de chica, inequívocamente va a aceptar a Jesucristo. Y cuando Jesucristo le dé el formato de poder a ese niño, esa persona nunca se va a poder apartar del camino. ¿Por qué? Porque está investido de poder. Por eso dice que aunque fuere viejo, él no se va a apartar del camino. Él siempre va a estar buscando al Señor. Por ejemplo, tenemos acá en Génesis 18-19, dice así. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, aquí tenemos al primer hombre, Abraham. Abraham instruyó a sus hijos en el camino de la justicia. Y Isaac, Jacob y sus hijos crearon la dinastía abrámica, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel, donde se desarrolla todo. Desgraciadamente, a través del tiempo se fue perdiendo esta dinámica de que los padres le enseñan a los hijos, y los padres dejaron de enseñar a los hijos cuando fue pasando el tiempo, cuando entramos en la época de los jueces, y después se repite en la época de los reyes. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando un hijo no es formado en las escrituras, en el camino de la justicia, ese hijo, ¿verdad?, va a romper la dinastía de luz que trae una familia, una generación. Así que ese niño va a romper eso y se va a ir por el mal. Y ahí empieza una dinastía de terror y de muerte en esa descendencia, ¿verdad? Esto es importante. Tenemos acá en Deuteronomio 6:7. Dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando se levantare. O sea que el trabajo, mis hermanos, y la responsabilidad de nosotros es educar a nuestros hijos. La Biblia dice que si nosotros no le advertimos al pecador que morirá, seremos responsables de su sangre. ¿Y qué más responsabilidad que la sangre de tus hijos? Si tú no le adviertes a tus hijos, no le enseñas desde pequeño, no lo vas forjando, no lo vas llevando. Dice la Escritura, ok, hay muchos que justifican que sus hijos son grandes, es cierto. Hay veces cuando nos llega la luz, nuestros hijos ya son grandes y ya es más difícil manejarlos, pero nunca voy a dejar de hablarles. El Señor dice que tenemos que hablarles. Si ellos se alejan de nosotros por esa razón, tú ya eres libre de su sangre. Pero si ellos están cerca de ti y aunque se molesten y te están escuchando y te están escuchando, algo fabuloso va a pasar, ¿verdad? Nosotros como padres no solamente tenemos que compartir con nuestros hijos, tenemos que pedirle a Dios por cada uno de ellos, que Dios los bendiga. Esto es importantísimo, ¿sí? El Salmo 78 del 3 al 6 dice así, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Dice, y su
potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán a los que se levantarán, lo cuente a sus hijos. Entonces esto es que por generación en generación se tiene que ir transmitiendo la educación de nuestros hijos para que no caigan en este problema. Nosotros tenemos necesariamente que buscar. En Efesios 6:4 dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la clave. Muchas veces los padres lo que hacemos es exasperar a los hijos, porque queremos traerlos con la punta del pie o los dejamos que hagan lo que quieran. Son los dos extremos. O los maltratamos y abusamos de ellos, o los dejamos que hagan lo que quieran. Aquí el término medio es el que propone la Escritura. ¿Sí? Tenemos que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos que enseñarles a rechazar lo malo y a buscar lo bueno. Esto es importante. Bueno, de ahí pasamos al siguiente pasaje, que es el tema del abuso del rico. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Una de las razones por las que muchas veces el pobre es humillado es porque el pobre se expone. Y el pobre tiene razones para ser pobre, ¿verdad? Porque no se puede decir, esto es opcional. Escoger la pobreza es opcional. Nosotros podemos escoger la pobreza o podemos escoger la bendición. Si nosotros buscamos a Dios, buscamos primeramente su reino y su justicia, entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Pero bueno, aquí el punto no es analizar las condiciones, por qué el pobre está pobre, sino aquí el punto es la conducta de los ricos. Los ricos que se enseñorean de los pobres, y que obviamente el pobre, al vivir siempre endeudado, siempre es esclavo de sus acreedores. Y esto es algo muy, muy fuerte. Cuando tú tienes créditos y tienes tarjetas de crédito y estás hasta las chanclas y no sabes administrar las tarjetas de crédito, es porque tú vas a recibir un montón de problemas. Aunque tú, como consecuencia, por no ser una persona sabia ni ser una persona iluminada para manejar esto, automáticamente el otro, que también no es una persona iluminada y está abusando del otro pobre, ¿verdad? Y le está cobrando intereses muy elevados, y ese pobre nunca lo va a poder pagar. Entonces también va a tener su consecuencia. Pero aquí el punto es es la declaración. El rico se va a enseñorear del pobre. Cuando el pobre, yo entiendo que hay veces hay emergencias que salen y tú tienes que ver cómo vas a conseguir el dinero para salir del apuro, pero necesariamente necesitas trabajarle muy duro para poder pagar. Esto es toda una organización, toda una logística familiar para poder administrar los recursos y se pueda ir pagando. El problema está cuando el dinero se debe a los ricos, a las empresas, ellos te ponen y te imponen intereses muy elevados que a veces nunca se van a poder pagar. Sí, este es el punto. Tenemos aquí en Proverbios 22:16, dice lo siguiente: el que oprime al pobre, no robes al pobre porque es pobre, dice, ni quebrantes en las puertas al afligido. Esta es una orden del Señor, es una orden. O sea, si el mundo escuchara sus palabras, el mundo sería mucho mejor. Hubiera luz, la gente viviera mejor,
pero desgraciadamente el hombre ha escogido las tinieblas, ¿verdad? Tenemos aquí en Proverbios 22, 16. Dice que el que oprime al pobre aumenta sus ganancias, o que da al rico ciertamente se empobrecerá. La persona que oprime al pobre obviamente va a aumentar sus ganancias, pero el rico que le da al rico se va a empobrecer, o el hombre que le da al rico se va a empobrecer. Esto es algo muy tremendo. Por ejemplo, ¿qué está pasando en las iglesias? Donde muchos líderes están aprovechándose de su posición y están explotando a sus feligreses. Esos pobres hombres que le están dando al rico, ¿sí? Esos pobres hombres que le están dando al rico, ciertamente se empobrecerán. Se empobrecerán. A mí me ha tocado personas que han salido de esas iglesias completamente pobres, teniendo dinero antes de entrar, y estando dentro los han explotado y han salido completamente pobres. No es una bendición. Cuando tú ofrendas y diezmas en una congregación donde no se está distribuyendo dinero entre los santos, tú le estás dando al rico. Y entonces, porque esa persona se está haciendo cada vez más rico con las ofrendas, y entonces tú no vas a recibir bendición, sino vas a ser empobrecido, porque por consecuencia lógica, al darle a estas personas que te tienen con el cerebro lavado, tú vas a perder la bendición del cielo, porque ese dinero no va a producir ninguna acción de gracias ni ningún fruto, porque ese dinero solamente se le queda a los líderes, ¿verdad? Ese es un problema. Proverbio 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Es increíble cómo en las iglesias de la prosperidad la gente no tiene misericordia del pobre, sino lo estafan y le quitan lo poco que tiene. Es más, le dicen que traigan sus escrituras, que traigan la factura de su coche, que entreguen todo eso. Es tremendo. Pero dice que estas personas están afrentan al Creador, porque en una iglesia tiene que haber amor y tiene que haber misericordia, donde se tiene que ayudar a los necesitados. La ofrenda es para los necesitados. Si ustedes se van a cómo empieza la iglesia primitiva, por eso Dios la bendijo tanto. Todo lo que entraba era tanto el dinero que eran propiedades completas que ofrendaban. Todo ese dinero que hicieron era para repartir entre los pobres, para hacer comedores muy grandes, para darle de comer a los pobres, para ayudar a la gente necesitada. Había un presupuesto para las viudas que no podían trabajar, para la gente minusválida, para la gente que no podía trabajar, y se les daba una cantidad. Era un trabajo social muy importante. Ahorita, ¿qué hacen las iglesias? Se quedan con todo el dinero. Es más, los apóstoles que administraban el dinero. Pedro dice en una ocasión: dinero no tengo. Pedro no traía ni un peso en la bolsa de todo lo que entraba, sino lo distribuía entre la iglesia. Así era la iglesia primitiva, y ese es el modelo que Dios estableció como iglesia. Así que lo que estamos viendo ahorita no tiene nada que ver con las iglesias, con la iglesia de Cristo. ¿Sí? Bueno, pasamos al último versículo. Dice: el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrantará. Y aquí estamos viendo la ley, una ley moral, la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que tú hagas, mi hermano, si es malo, si tú estás sembrando tormentas, vas a cosechar tempestades. Si tú estás sembrando amor, ¿verdad?, misericordia, perdón, tú vas a cosechar también lo mismo, misericordia y amor. Es más, la Biblia dice que si tú no perdonas a tu hermano, tú no vas a ser perdonado. Y que si tú no tienes misericordia con tu hermano necesitado, tu juicio será sin misericordia. Así que es claro esto. Mis hermanos, por favor, tienen que tener mucho cuidado y tienen que aferrarse de la luz
caminar en el camino de la justicia, aunque su carne no lo quiera. Ustedes tienen que buscar la palabra, buscarla, porque es el único camino, es la única verdad, donde vas a encontrar la verdad y es el único camino de la justicia. Dios lo bendiga, mis hermanos.